La primera vez que supe que algo iba mal fue cuando vi a mi mujer entrar en casa sin bragas. Sí, así de simple. Y así de brutal. Eran las 11:15 de la noche, un viernes, y yo estaba en la cocina, medio dormido, terminando un trozo de tortilla con una copa de vino. Clara había salido a cenar con unas compañeras del trabajo, o al menos eso dijo. Me pareció normal. Últimamente trabajaba más horas de la cuenta y se notaba que necesitaba despejarse. Me alegré por ella, incluso le solté una broma antes de que se fuera. No vuelvas muy tarde, no vaya a ser que te acostumbres a la libertad, le dije riendo. Ella me lanzó una mirada rápida, de esas que no sabes si son de complicidad o de aviso, y cerró la puerta tras de sí. Pero al volver, algo no cuadraba. Tenía el pelo más revuelto que de costumbre, los tacones en la mano, y los muslos brillando como si viniera de correr una maratón en verano. El vestido rojo ese que guarda como oro en paño, el de los tirantes finos que se le pega al cuerpo, estaba arrugado, mal colocado. Y al moverse para dejar el bolso en la silla, fue imposible no notar la ausencia. No llevaba ropa interior. Y no fue un descuido sexy. No me miró con picardía. No intentó seducirme. Ni siquiera se dio cuenta de que yo la estaba observando. Fue como si ya hubiera dado por hecho que yo no notaría nada. Como si yo, su marido, fuera un mueble más de la casa. ¿Qué tal la cena?, pregunté, tragando saliva. Bien, lo de siempre. Un poco de vino, muchas quejas del jefe y una camarera borde, dijo sin mirarme. No pregunté más. No hacía falta. Me limité a observarla mientras se servía agua. Caminaba distinta. No sé cómo explicarlo, pero cuando has convivido con alguien durante más de 10 años, notas hasta la forma en que respira cuando miente. Y esa noche, Clara respiraba como si llevara una mochila llena de secretos. Pero yo no dije nada. Solo me levanté, me di una ducha rápida y me metí en la cama antes que ella. Fingí estar dormido cuando se metió bajo las sábanas. Noté su cuerpo cerca del mío, pero no hubo roce. Ni siquiera un buenas noches. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado. No necesitaba pruebas, mensajes, llamadas misteriosas ni fotos. No. Me bastó con un detalle tan simple como que mi mujer, la mujer que siempre llevaba bragas para todo, incluso para dormir, aquella noche decidió no llevarlas. Y no fue para mí. Al día siguiente no pasó nada fuera de lo habitual, y eso fue justo lo que me inquietó. Clara se despertó, se duchó, desayunó su café con leche y sus 2 galletas María como siempre. Ni una palabra sobre la noche anterior, ni una sola referencia a la cena con sus compañeras, ningún comentario sobre lo que hicieron, ni una frase suelta como hacía antes, ni una anécdota falsa inventada para cumplir, nada. El vacío completo. Hablaba de la compra, del coche que tenía que llevar a revisar, de la lavadora que hacía un ruido raro, pero no de ella. La mujer que dormía en mi cama estaba evitando hablar de su vida. No era paranoico, pero tampoco era idiota. No se trataba de lo que había visto, sino de lo que no podía dejar de sentir. Esa frialdad era más elocuente que cualquier confesión. Durante los siguientes días intenté analizar cada pequeño movimiento suyo. No quería caer en una obsesión, pero no podía evitarlo. No miraba su móvil, no revisaba sus cosas, no hacía nada de lo que hacen los hombres que buscan pillar una infidelidad. Me limité a observar cómo se comportaba. Y lo que vi fue una mujer que cada vez me hablaba menos, que salía más a menudo, que se arreglaba más, que miraba al espejo con esa expresión que no era para mí. Empezó a salir los jueves, los martes, incluso un domingo por la tarde, con excusas cada vez más flojas. Que una amiga del instituto estaba pasando por un divorcio, que su hermana necesitaba desahogarse, que tenía una reunión de urgencia para preparar unas clases.
Todo perfectamente estructurado para que pareciera creíble, y supongo que lo era, hasta que dejó de interesarse siquiera por hacerlo ver creíble. Empezó a olvidarse de contarme las cosas. Salía y ya está. Me lo encontraba por casualidad al mirar la hora y ver que ya no estaba en casa. Una noche se fue sin decirme ni adiós. Solo oí la puerta cerrarse. La gota que colmó el vaso no fue un mensaje, ni una foto, ni una llamada equivocada. Fue una frase. Un jueves cualquiera, después de cenar, le pregunté qué planes tenía para el fin de semana. Me miró como si le hablara en otro idioma, como si no entendiera por qué estaba preguntando eso, como si fuera raro que un marido quisiera saber con quién iba a pasar su mujer el sábado. Y me dijo, no lo sé todavía, ya te diré. No te diré. Como si no tuviera que dar explicaciones, como si lo nuestro se hubiera convertido en una convivencia entre dos personas que se reparten el alquiler y poco más. Y ahí lo supe. No sabía con quién se estaba viendo, no sabía si era uno o varios, no sabía si era algo físico o emocional, no tenía datos, pero ya no los necesitaba. Lo que teníamos se había roto. Lo había roto ella. Yo solo era el tipo que seguía ahí por inercia. Esa misma noche decidí que ya no podía seguir esperando a que algo más evidente ocurriera. Así que empecé a moverme. No para vengarme, no para atraparla, sino para confirmar. Quería saber con certeza. La incertidumbre era peor que cualquier verdad. Llamé a Sergio, un amigo de la universidad que ahora se dedicaba a la seguridad privada. Le expliqué la situación sin adornos, sin victimismos. Le dije que no necesitaba detectives ni persecuciones de película, solo información básica. ¿Dónde iba Clara cuando decía que salía con amigas? ¿Con quién se veía? ¿Qué hacía cuando no estaba conmigo? Sergio me dijo que lo tendría en pocos días. No preguntó mucho. Me dijo que lo entendía, y yo le creí. Durante ese tiempo, Clara siguió con su vida como si nada. O mejor dicho, con su otra vida. Empezó a llegar cada vez más tarde, se duchaba nada más entrar en casa, dejaba la ropa tirada como si no tuviera miedo de que yo la viera, como si ya le diera igual todo. En la cama era como dormir con un cuerpo sin alma. Se giraba hacia el otro lado, se cubría hasta el cuello, ni un roce, ni una palabra, ni un mínimo gesto de cariño. Era como si ya no existiera para ella. Y lo peor es que yo lo permitía, por pura cobardía. Porque una parte de mí aún esperaba estar equivocado, aún creía que podía haber una explicación razonable, que todo era fruto de la rutina, del desgaste, del estrés. Pero esa parte se fue apagando cada vez que Clara salía sin mirar atrás. 3 días después, Sergio me llamó. Me citó en una cafetería del centro a las 6 de la tarde. Cuando llegué, ya estaba allí, con un sobre en la mano. No hizo falta que dijera nada. Me lo dio y se quedó en silencio. Lo abrí. Dentro había un puñado de fotos y una nota. En las fotos aparecía Clara en un coche con un hombre, uno que no conocía. Un tipo calvo, con barba corta y cara de imbécil satisfecho. En una de las fotos se estaban besando dentro del coche. En otra salían entrando a un hotel de esos de las afueras, de esos sin nombre visible y con cortinas gruesas. La nota era sencilla. El martes estuvo con él desde las 19:45 hasta las 23:15. Este viernes tienen otra cita. No sentí rabia. Ni tristeza. Lo único que sentí fue vacío. Un hueco enorme en el pecho que ni siquiera dolía, solo estaba ahí, como una habitación abandonada. Miré a Sergio y solo le dije, gracias, no necesito más. Cuando volví a casa, Clara estaba duchándose. Dejé el sobre en mi maletín, me serví una cerveza y me senté en el salón como si nada. Cenamos sin hablar. Ella con su ensalada, yo con unos restos de lentejas. El silencio ya no era incómodo.
Era costumbre. Antes de irnos a dormir me preguntó, ¿tienes algo? Le respondí que no, que estaba cansado. Y me fui a la cama sin mirar atrás. Esa noche no dormí. La observé dormir, de espaldas a mí, tranquila, sin sospechar que yo ya lo sabía todo. Que ya no era una suposición, ni una sospecha, ni una intuición. Era un hecho. Clara se estaba viendo con otro hombre. Se acostaba con él. Me mentía sin pestañear. Y yo estaba ahí, mirándola, imaginando cómo sería verla con él, escuchando su risa, recordando su vestido rojo y sabiendo que ya no era mío, que quizás nunca lo fue. Al día siguiente me levanté antes que ella, desayuné en silencio, me vestí y salí a la calle con una sola idea en la cabeza: esto no iba a terminar con lágrimas. Iba a terminar como debía. A mi manera. No sabía si hacerlo el viernes, el mismo día que Sergio me había marcado como su próxima cita, o si esperar a que todo se consumara para verle salir del hotel y encarar la escena con pruebas vivas frente a sus ojos. Pensé en seguirlos, en irrumpir en el aparcamiento, en subir al coche cuando él abriera la puerta, pero me di cuenta de que lo único que quería de verdad era que ella me dijera la verdad a la cara, sin excusas, sin rodeos, sin tener la opción de salir corriendo o de mentir. No quería atraparla en un acto, quería que lo reconociera, que asumiera lo que había hecho, que por una vez en su vida se comportara como una adulta y no como una adolescente escondiéndose tras excusas baratas. Así que el viernes salí de trabajar antes, pasé por casa de mi hermano a dejarle las llaves del coche por si necesitaba moverse el fin de semana, y me fui directo a casa. Clara aún no había salido. La esperé sentado en la cocina, con el sobre la mesa. Cuando la oí abrir la puerta, me levanté y me quedé de pie, sin decir nada. Ella entró con prisas, como si no quisiera perder ni un minuto. Llevaba otra vez ese maldito vestido rojo, pero esta vez con una chaqueta encima, intentando disimular. Se quedó paralizada al verme. ¿No tenías turno hasta tarde hoy?, me preguntó, forzando una sonrisa que no tardó en apagarse. He salido antes, dije sin emoción. Siéntate, por favor. Ella dudó, miró hacia la puerta como si estuviera haciendo cálculos, como si aún tuviera la esperanza de que esto fuera otra cosa. Finalmente, se sentó frente a mí. Yo puse el sobre delante de ella sin soltarlo. Ábrelo, dije. ¿Qué es esto?, preguntó sin tocarlo. Lo sabes perfectamente. Ábrelo. Lo abrió. Sacó las fotos. No hizo falta que las mirara una por una. Con la primera bastó. La dejó caer sobre la mesa. Respiró hondo y me miró directamente, con esa cara de quien se ha quedado sin coartadas. No iba a seguir, dijo, sin lágrimas, sin miedo. Ya pensaba dejarlo. Solo iba a hablar con él hoy. Se acabó. No me interesa lo que ibas a hacer. Me interesa lo que hiciste, respondí sin apartar la mirada. ¿Cuánto tiempo? Clara bajó la vista. Se quedó en silencio. Parecía medir cada palabra como si estuviera ante un juez. Unos 3 meses. ¿Y antes de eso? Nada. ¿Y con él solo? Sí, dijo rápido. No me mientas ahora, Clara. No te molestes. Ya no tienes nada que salvar. Con él solo, repitió, esta vez más bajo. ¿Por qué? No lo sé, respondió. Porque me sentía sola. Porque tú y yo estamos muertos desde hace tiempo. Porque me aburría. Porque necesitaba sentir algo. No lo sé, Álvaro, no hay una razón única. Pasó. Y no lo planeé, te juro que no lo planeé. No me interesa si lo planeaste. Me interesa saber si te arrepientes o si estás molesta solo porque te pillé. Clara apretó los dientes. Esta vez no respondió.
Se cruzó de brazos como una niña castigada. Parecía más enfadada que avergonzada. No me arrepiento de haberme acostado con él, dijo por fin. Me arrepiento de no haberte dejado antes de hacerlo. Pero no me arrepiento de lo que sentí. ¿Y qué sentiste? Libertad. Sentí que no era una sombra. Que alguien me miraba de verdad. ¿Y yo qué era entonces? Eras parte del mobiliario, Álvaro. Nos convertimos en eso. Y tú también lo sabías. No me pongas ahora cara de mártir. Yo no me acosté con nadie, repliqué. Yo no te mentí, no salí de casa escondiéndome, no me inventé cenas, no me quité la ropa interior para meterme en la cama como si nada. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que te pidiera permiso? ¿Que te diera una charla? No me ibas a escuchar, no habrías entendido nada. Nunca lo hiciste. No me diste la oportunidad de entender nada, dije levantando la voz por primera vez. No me diste opción a hablarlo, a arreglarlo, a romperlo, a lo que fuera. Decidiste tú. Lo hiciste tú sola. Y ahora vienes con excusas de mierda. Clara se levantó. Me miró como si estuviera cansada, como si llevara semanas esperando este momento y ya no tuviera energía para seguir defendiéndose. Haz lo que quieras, dijo. Si quieres echarme, hazlo. Si quieres irte tú, también. Ya está. Ya lo sabes todo. No te vayas todavía, le dije con un tono seco. Te vas esta noche, pero no todavía. ¿A dónde? A casa de tu hermana, a un hotel, me da igual. Pero no vas a dormir aquí. No puedes echarme así. Sí que puedo. Y lo voy a hacer. Clara cogió el bolso sin rechistar. Se metió en la habitación, sacó una mochila y metió cosas sin mucho orden. Ni siquiera discutió. Lo aceptó como si lo hubiera estado esperando. En 10 minutos estaba saliendo por la puerta. No me miró. No dijo nada más. Solo se fue. Me quedé solo en casa, en silencio. No sentí alivio. Tampoco rabia. Solo un agotamiento físico y mental como nunca había sentido. Me senté en el sofá y estuve mirando al vacío. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me quedé ahí, recordando los años, las cenas, los viajes, las risas, los cumpleaños, las pequeñas rutinas. Todo convertido en polvo por un polvo con otro. Me sentía estúpido. No por haber confiado, sino por haber creído que todo estaba bien mientras ella se alejaba un poco más cada día. Pensé en llamarla. En decirle algo. Pero no tenía sentido. La única conversación que me quedaba con Clara no era una discusión ni una súplica. Era el cierre. La decisión. El paso siguiente. Y esa conversación no iba a ser en caliente. Iba a ser la última. Y cuando llegara, ya no quedaría nada que salvar. Pasaron 2 días sin que yo le escribiera ni le respondiera nada. Clara tampoco intentó volver. Supongo que no le sorprendía que la hubiera echado, ni tampoco esperaba que la llamara para disculparme por haberme sentido traicionado. En esos 2 días hablé con un abogado, pedí una cita y le expliqué todo. No me puse sentimental, solo quería saber qué derechos tenía, cómo proteger lo mío y cómo evitar que me dejara con cara de idiota no solo emocionalmente, sino también legalmente. Teníamos el piso a nombre de los dos, pero yo lo pagaba casi todo, y además llevaba más de 10 años manteniéndola cuando ella se metía en cursos, jornadas, caprichos y reformas que nunca terminaban. No iba a permitir que después de haberme utilizado, me tocara también pagarle un alquiler o una pensión. El abogado fue claro, podía pedir una separación con causa, presentar las pruebas que tenía y hacer que el tema se resolviera rápido, sin mucho teatro.
Me aconsejó que no la amenazara ni le enseñara más cosas de las necesarias, que esperara, que hiciera las cosas bien. Pero yo no quería solo separarme. Quería que Clara sintiera que lo que había hecho tenía un precio real. No me bastaba con irme o con echarla. Quería devolverle algo del desprecio con el que me trató durante meses, del cinismo con el que me mentía cada vez que salía de casa, de la superioridad con la que me hablaba como si yo fuera el idiota que no se enteraba de nada. Por eso no seguí el consejo de quedarme quieto. Empecé a hablar con algunas personas, con conocidos en común, con su hermana, con una compañera suya que siempre me cayó bien. No fui directo, no dije todo desde el principio, pero dejé caer lo suficiente como para que supieran que Clara ya no vivía en casa, que se había ido por decisión mía y que había terceras personas involucradas. Solo con eso bastó para que empezaran los comentarios. Clara siempre había sido muy cuidadosa con su imagen. En el instituto donde trabajaba todos pensaban que tenía un matrimonio perfecto, que era una mujer discreta, seria, centrada. Jamás permitiría que se supiera la verdad de golpe. Así que hice que se fuera filtrando poco a poco, sin que pareciera que venía de mí. Mandé una copia de las fotos al correo anónimo del director del centro. Sin nombre, sin amenazas, solo con la advertencia de que ella no era quien decía ser. Y después borré ese correo y seguí con mi vida como si nada. Una semana después me llegó un mensaje de ella, largo, lleno de excusas, con un tono forzado de víctima que solo me dio más ganas de seguir adelante. Me decía que no era justo, que se sentía sola, que no había querido hacerme daño, que lo suyo con ese hombre había terminado, que se estaba quedando en casa de su hermana, que necesitaba hablar conmigo, que por favor no la humillara más. Yo no le respondí. Lo que no se le cruzaba por la cabeza es que mientras ella pedía respeto, yo estaba ocupado vaciando nuestra cuenta común, cancelando servicios a su nombre, bloqueando tarjetas adicionales y preparando una mudanza rápida. Había alquilado un pequeño trastero cerca del centro y comencé a sacar sus cosas de casa, meticulosamente, sin romper nada, sin tirar nada, solo quitándola de mi vida poco a poco, con precisión. Sus libros, su ropa, sus recuerdos, sus fotos, todo a cajas cerradas con cinta, etiquetadas y alineadas. Cuando estuvo todo listo, le envié una nota por burofax, que podía recoger sus pertenencias el sábado entre las 10 y las 12 de la mañana, que después del mediodía el acceso al piso quedaría restringido y que cualquier objeto que quedara sería considerado abandono voluntario. Ni una palabra más. El mensaje era claro. A la hora exacta apareció. Llegó sola, vestida como si fuera a un funeral, con gafas de sol aunque estaba nublado, sin maquillaje, sin una pizca de orgullo. La recibí en la puerta sin invitarla a pasar más de lo necesario. «Tienes 2 horas», le dije. «Todo está en el trastero. Te dejo las llaves y me voy a tomar un café. Cuando termine el tiempo, las dejas en el buzón. No necesito hablar contigo». «¿Esto te hace sentir mejor?», me dijo sin levantar la voz. «Me hace sentir justo. Ya hablaremos lo legal con los abogados. Todo lo demás ya no me importa. Estás actuando con una crueldad que no te reconocía». «Y tú actuaste con una cobardía que no te reconocía», respondí sin mirar atrás. Me fui y no regresé hasta las 12:30. Las llaves estaban en el buzón. El piso estaba en silencio. Clara se había ido con sus cosas, y por primera vez en semanas sentí que el espacio me pertenecía de nuevo. Pero no era suficiente. Quería terminar lo que empecé. Tenía el nombre completo del tipo con el que Clara me había sido infiel, gracias a una matrícula y a una búsqueda rápida. No era difícil encontrar a alguien cuando sabes cómo hacerlo. Lo localicé. Tenía redes sociales, fotos, información. No era ningún don nadie. Era un tipo con un pequeño negocio propio, uno de esos locales de tatuajes y piercing con pretensiones modernas.
Clara había caído con el primero que la miró 2 veces seguidas. El tipo tenía una hija pequeña de una relación anterior y según lo que vi, tenía también una ex que aún le seguía los pasos. Contacté con ella. Le escribí por Instagram desde una cuenta falsa y le mandé las fotos. Sin insultos, sin explicaciones. Solo las imágenes. Tardó 3 minutos en responder. Quería saber más. Quería saber si seguían viéndose. Le dije que no lo sabía, pero que hacía una semana que ella venía saliendo con él en horarios sospechosos. Me dijo que no era la primera vez. Que ya se lo había advertido. Que él siempre decía que lo suyo era solo sexo, que no se iba a complicar. Y que esta vez iba a hacerle pagar. No volví a hablarle, no me interesaba. Solo quería que el castillo de mierda que habían montado se desmoronara igual que el mío. Ya no me movía la rabia. Me movía la justicia. O algo parecido. Esa misma noche Clara me escribió de nuevo. Esta vez con otro tono. Me pedía que parara. Que no sabía cómo, pero que sabía que yo tenía algo que ver. Que estaban llamándole del instituto. Que la habían citado para una reunión disciplinaria. Que el tipo la había bloqueado. Que su hermana no quería que se quedara más tiempo con ella. Que su vida se había ido al carajo en una semana. Que por favor, por lo que habíamos vivido, parara. Y esa fue la primera vez que sonreí desde todo esto. El martes por la tarde me escribió por última vez, esta vez no para pedirme que pare, ni para justificar nada, sino para pedirme que hablemos. Me dijo que necesitaba cerrar todo con una conversación cara a cara, que no era justo que todo terminara así, que al menos merecíamos despedirnos como personas que habían compartido una vida juntos. No me interesaba su necesidad emocional, ni lo que ella creyera justo o necesario, pero sí sentía que algo quedaba pendiente, no porque tuviera dudas ni porque me quedara algo por resolver, sino porque yo también quería decirle cosas a la cara sin gritar, sin rabia, solo con esa frialdad limpia que se gana cuando uno ya ha superado la parte más dura. Así que acepté. Quedamos en un bar de la Avenida Reino de Valencia, uno al que solíamos ir hace años cuando queríamos estar tranquilos. Llegué 15 minutos antes. Me senté en una mesa al fondo, pedí un café solo, y esperé. No sentía nervios ni ansiedad, sentía una especie de distancia emocional que me sorprendió. No era indiferencia, era otra cosa, una especie de serenidad que solo aparece cuando ya sabes que nada de lo que pase va a cambiar tu decisión. Cuando llegó, me costó reconocerla. Había perdido ese aire de seguridad que solía tener incluso cuando discutíamos. Caminaba más despacio, miraba hacia el suelo, y no llevaba maquillaje. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio. Miró el café, después a mí, y finalmente respiró hondo. Gracias por venir, dijo. No lo hice por ti, respondí. Lo hice porque yo también quería cerrar esto. Lo sé, dijo bajando la mirada. Habla, le dije. Dime lo que tengas que decir, y terminamos. Solo quería pedirte perdón, Álvaro. No por lo que pasó, porque eso ya no tiene arreglo. Quiero pedirte perdón por cómo lo hice, por cómo te traté, por haber sido tan cobarde, por haber desaparecido emocionalmente de nuestra vida antes de tener el valor de afrontarlo. No me interesa tu arrepentimiento, dije sin dureza. No me cambia nada. No me repara nada. Ya está hecho. No espero que me perdones, sé que no puedes, dijo en voz baja. Pero necesitaba que me oyeras decirlo. ¿Y para qué? ¿Para sentirte un poco menos culpable? ¿Para convencerte de que al menos fuiste honesta al final? No necesitas mi aprobación para eso. Ya tomaste todas las decisiones sola. Afronta ahora las consecuencias también sola. No me imaginé que todo se descontrolaría así, añadió con voz casi rota. Pensé que podría gestionarlo,
separarme con calma, mantener el respeto, el trabajo, el entorno, no hacer daño a nadie más. ¿Y cuándo pensabas separarte? ¿Después del cuarto polvo con tu amante? ¿Después de que yo te descubriera? Porque hasta donde yo sé, no ibas a decir nada si yo no lo veía. Es cierto, admitió. No sabía cómo hacerlo. Pero si sabías cómo mentir, cómo salir de casa, cómo volver con cara de nada, cómo acostarte a mi lado sin decir una palabra. Todo eso sí lo sabías. Sí, respondió, casi sin aire. No sé qué más quieres que te diga, añadí. Ya lo perdiste todo. Perdiste mi respeto, mi confianza, mi afecto, incluso mi compasión. No porque te hayas acostado con otro, sino porque ni siquiera tuviste la dignidad de decirme la verdad antes de que todo explotara. No eres una mala persona, Clara, pero sí eres una persona cobarde, débil, egoísta, y ya no te quiero cerca. No me das pena. Me das igual. Lo entiendo, dijo, sin levantar la vista. Y no intentes que tengamos una relación de esas de ex que se llevan bien, porque no me interesa. No quiero saber cómo estás, ni cómo te va, ni qué harás con tu vida. No quiero seguirte la pista. No quiero tener contacto. Para mí esto termina aquí. ¿Y si necesito algo del proceso legal? Para eso están los abogados, dije cortante. No vuelvas a escribirme. Solo quería que supieras que no me quedo tranquila con esto. ¿Qué me duele? ¿Qué me pesa? Tarde, le dije. Lo que sentiste tú no importa ya. Lo que sentí yo es lo que me reconstruyó. Y no tengo nada más que darte. Nos quedamos en silencio un rato. Ella intentó sostener mi mirada, pero no pudo. Yo no buscaba venganza en esa conversación. Solo buscaba verla reconocer su lugar en todo esto, sin máscaras. Cuando se levantó, supe que era la última vez que la vería. No hubo abrazo, ni apretón de manos, ni despedida emotiva. Salió por la puerta sin mirar atrás. Yo terminé el café, pedí la cuenta y salí caminando despacio. No me sentía bien, pero tampoco mal. Era una mezcla de alivio, cansancio y claridad. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no quedaba nada pendiente. Clara había cruzado una línea, yo había respondido con la frialdad que se merecía, y ahora cada uno tenía que seguir su camino. Me quedé solo en casa, pero ya no era una casa vacía. Era mi casa. Y eso me bastaba. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación y aún sigo adaptándome a la idea de que ya no tengo que mirar el reloj esperando que vuelva, que ya no tengo que interpretar sus silencios, que ya no tengo que fingir interés por rutinas vacías ni obligarme a hacer como que no pasa nada. Me levanto temprano, desayuno en silencio, salgo a trabajar sin dar explicaciones y vuelvo sin tener que preguntar a qué hora va a llegar alguien más. No se siente bien ni mal. Se siente nuevo. Aún quedan rastros de ella en algunas cosas que no he tocado, como una taza en el fondo de un armario o una carpeta con documentos que olvidó llevarse, pero ya no despiertan ninguna reacción, ni ira, ni tristeza, ni nostalgia. Son simplemente objetos fuera de lugar que iré sacando poco a poco, igual que fui sacándola a ella de mi vida. He tenido varias conversaciones con el abogado. Ya está presentada la demanda, ya se ha entregado la documentación y el trámite será rápido. No hay hijos, no hay negocios en común, y ella no está en posición de exigir nada más allá de lo básico. Lo sabe y lo ha aceptado. Supongo que tampoco tiene ganas de alargar algo que ya está completamente roto. Me han preguntado si quiero pedir compensaciones por daño moral, por fraude emocional o por difamación, teniendo en cuenta que ella intentó mentir en su entorno sobre cómo terminó todo. He dicho que no. No porque no tenga motivos, sino porque no necesito nada más de ella, ni siquiera una reparación.
Lo que se llevó ya no puede devolverse. Lo que destruyó ya no tiene arreglo. Y lo que venga a partir de ahora depende solo de mí. Una parte de mí pensó que después de todo esto estaría deseando empezar algo nuevo, buscar otra relación, volver a sentirme acompañado, compartir otra vez una vida en pareja. Pero no. No tengo ninguna prisa, ni intención, ni energía para eso. Ahora solo quiero estar solo, y no porque me haya quedado traumatizado ni porque no confíe en nadie, sino porque quiero volver a estar tranquilo. Me acostumbré tanto a vivir midiendo cada gesto, sospechando de cada cambio de humor, intentando entender a alguien que ya no me hablaba con honestidad, que ahora lo único que valoro es poder vivir sin tensión. Me levanto, trabajo, como, paseo, leo, veo películas, salgo con algún amigo, limpio la casa, pongo música, me acuesto sin drama. Eso ahora vale más para mí que cualquier promesa de amor eterno. He aprendido que la fidelidad no se mide solo en actos físicos, que la verdadera traición empieza cuando la persona que duerme a tu lado deja de considerarte parte de su vida emocional. Clara no me traicionó el día que se acostó con otro, me traicionó cuando decidió vivir una parte de su vida sin incluirme, cuando eligió ocultar lo que sentía, cuando dejó de mirarme a los ojos sabiendo que ya no estaba ahí. Me di cuenta de que puedes seguir compartiendo cama, comida y espacio con alguien que ya no te ve como su compañero, y eso es más doloroso que una infidelidad. Al menos con una infidelidad sabes que hay una ruptura clara, visible, concreta. Lo otro es un goteo lento que te va apagando sin darte cuenta. También entendí que uno no puede evitar que otra persona cambie, ni puede evitar que alguien se desenamore, se desconecte o empiece a buscar fuera lo que ya no encuentra dentro. Lo que sí puede evitar es quedarse atrapado en esa mentira, justificarla, adaptarse a ella como si fuera parte normal de la rutina. Yo me adapté demasiado. Soporté señales, silencios, desplantes y ausencias porque me daba miedo hacer preguntas. Me daba miedo la respuesta. Me daba miedo descubrir que ya no éramos lo que yo creía. Y ese fue mi error. No actuar a tiempo. No encarar las cosas cuando todavía había margen para decidir. Me dejé arrastrar por la inercia y cuando desperté, ya era tarde. No me arrepiento de la manera en que reaccioné. No fui violento, no perdí la cabeza, no hice escándalos. Pero tampoco me tragué la humillación, tampoco la dejé quedar como víctima, tampoco permití que saliera ilesa. Respondí con la misma frialdad con la que ella me ignoró durante meses. Limpié la casa, cerré las puertas, bloqueé sus accesos, informé a quien debía saber, protegí lo que era mío y le devolví una parte del vacío que me dejó. No me convertí en un vengativo, pero tampoco fui un mártir. Actué con cabeza, con control, y eso me salvó de quedarme roto. Me reconstruí mientras me vengaba. Y fue útil. No sé qué será de ella, ni me interesa. No quiero saber si rehizo su vida, si sigue con el imbécil del coche, si encontró otro, si se arrepiente, si habla de mí, si se victimiza. Nada de eso cambia lo que ya pasó. Lo importante es que yo salí de ahí. Que no me quedé pidiendo explicaciones ni arrastrándome por una respuesta emocional que no iba a llegar. Que no me conformé con ser el marido engañado que se queda esperando que su mujer vuelva arrepentida. Salí, limpié, cerré, firmé, me quedé con lo mío y decidí no repetir esa historia con nadie más. Ahora pienso en el futuro como algo abierto. Me gustaría viajar, hacer cosas nuevas, reconectar con partes de mí que dejé olvidadas por años. Estoy retomando hobbies que dejé por falta de espacio emocional, hablando más con amigos que había alejado, y disfrutando de la calma de no tener que justificarme con nadie. Es una etapa distinta. Y aunque no fue la que planeé, es la que me tocó. No me siento derrotado. Me siento libre. Con cicatrices, sí, pero entero. Cuando uno cierra una historia así, siempre queda una parte que duele,
porque por mucho que todo terminara mal, hubo años buenos, recuerdos que no se pueden borrar, momentos que no merecen ser arrastrados al lodo por una traición. Pero eso es parte de la vida también. Aceptar que lo bueno no compensa lo malo, y que lo malo no borra lo bueno. Simplemente conviven. Y uno elige qué peso llevar. Yo elegí soltarlo. Eso fue todo. No hay giro final, ni redención, ni epílogo romántico. Solo un hombre que fue traicionado, que reaccionó, que se defendió, que se reconstruyó, y que ahora camina solo, pero firme. No necesito que nadie me aplauda, ni que me den la razón. Solo necesitaba contar esto, para dejarlo atrás. Y ya está. Se acabó.